Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a la exposición de nuestro trabajo, el reportaje sobre el turismo en el Perú del COVID-19. Lo titulamos así porque, se quiera o no, esta pandemia en cada región del mundo, en cada país del mundo, se ha interiorizado y se ha vuelto como propia, ¿no? Por el sufrimiento que ha generado y por el ataque global que se ha presentado en los diferentes países en los que ya llegó. Solo quedan algunas islas, como dice un periodista peruano, que no han sido contagiadas, pero en realidad la mayoría del mundo sí. Y eso ha generado varios problemas en todas las regiones, en las diferentes regiones y en los diferentes ámbitos de cada país, en las diferentes áreas. Tal es el caso del turismo en el Perú. ¿Qué pasa con el turismo? El turismo es uno de los tres primeros pilares, si se quiere decir de esta manera, de la economía en el país. Está la minería y está también la pesca, por otro lado. Es por eso que de alguna manera ha generado un gran problema en algunas de las actividades principales que se generan en base al turismo, ya sea local o internacional. Y lo quisimos enfocar de esa manera. El reportaje está en cierta forma enfocado o direccionado casi como un inicio croniquesco, mencionando qué es lo que sucedió desde dónde se originó esta pandemia. Y con el pasar de las palabras y del texto, vamos a llegar a un punto en el que presentamos casos locales. Tal es el caso de el Hotel Victoria Regia, perdón, y el Hotel El Cauchero, ¿no? Que son dos hoteles, hospedajes en Iquitos, la ciudad más golpeada del país. Fue la primera en caer, si se quiere utilizar esa palabra, en todo el país con este tema de la pandemia, pero también con el pasar de los días, de los meses, es una de las primeras regiones en recuperarse. Entonces quisimos tomar esas referencias y esas palabras de los administradores y también de un ex ministro de Turismo en el Perú. Tal es el caso del señor Edgar Vázquez. Entonces utilizamos de esta manera las entrevistas en audio para poder recabar información. En cuanto a la importancia del turismo, como lo mencionaba, en números, lo explicamos ahí en el texto, pero quisiera darle algunas pinceladas en números. Son alrededor de 48 millones de turistas peruanos y poco más de 4 millones de turistas extranjeros al año, lo cual genera alrededor de 2.000 empleos. Pero a su vez, esto genera también ingresos económicos, como lo había mencionado, ¿no? En cuanto al PBI, tiene alrededor de el 4%. Yo me atrevería a decir un poco más, quizás un poco más, en regiones como Cusco o en lugares como Iquitos, el propio Iquitos o Tarapoto, si se quiere mencionar también, es mayor la afluencia de turistas. Así es que hay ciertos lugares que han sido más afectados, obviamente, que otros por el tema del turismo, pero eso no quiere decir que sea un problema menor. En cuanto a las declaraciones del exministro Edgar Vázquez, él dijo que es una actividad muy importante para el Perú, eh, que está no solamente conformado por hoteles, ¿no? Sino también por personas que se encargan de la textilería, de la venta de textiles, de la venta de cerámicas y de la venta de diferentes servicios que tienen que ver con el turismo, que están relacionados con el turismo, ¿no? Ya sean los viajes, ya sean el mismo transporte, ya sea la venta de alimentos. Entonces toda esa cadena se ha visto afectada. Eso por una parte. Y luego, obviamente, la recuperación progresiva que se ha ido dando, de la que les va a ir hablando junto a las consecuencias y al resto de cosas que han ido pasando en el Perú, o en este caso en Iquitos, desde donde hemos recogido la mayor información. Mi compañero Javier Matos, y posteriormente Omar Barbarán le estará mostrando también el reportaje diagramado.
Buenos días, profesor. Mi nombre es Omar Barbarán y yo le voy a explicar sobre el diagramado de nuestro reportaje de la necesidad de turismo en el Perú del COVID-19. Las dos primeras páginas de nuestro reportaje vendría a ser esto. En la primera parte se muestra el título, la necesidad de turismo en el Perú del COVID-19, con una imagen de fondo donde muestra el coronavirus en Perú, una imagen, cierta parte del mapa del Perú, con dos personas que se están protegiendo de este virus. En la parte de abajo empezamos el reportaje poniendo información de cómo empezó todo. En la siguiente página tenemos declaraciones del exministro Edgar Vázquez, resaltado en esta línea gris, que le da un poco de un mejor diseño a la siguiente página. Al costado tenemos el Hotel Victoria Regia de Iquitos, donde pudimos conversar con el dueño, mencionamos en nuestro reportaje. En la siguiente página, en la tercera página, tenemos una imagen de la Plaza de Armas de Iquitos. Seguimos hablando con el dueño de Victoria Regia y también nos pudimos contactar con la administradora del Hotel El Cauchero, que se encuentra también en la ciudad de Iquitos. En la siguiente página hay una imagen del aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, donde podemos ver que el proceso de cómo se hace para viajar, los protocolos. Tenemos también mencionamos al exministro Edgar Vázquez. En la siguiente página y ya la última, hablamos un poco con la administradora del Hotel El Cauchero y el dueño del Hotel Victoria Regia. Pusimos una imagen donde se puede ver cómo es el embarque al avión y cómo es estar dentro del avión al momento de viajar. Gracias.